Miraba los engranajes corroídos mientras mis manos de 3 dedos se movían mecánicamente, apretando tornillos y reemplazando componentes desgastados. Respiré el polvo metálico que flotaba en el aire. Un veneno que lentamente me mataba. No que importara mucho. Los esclavos de la forja no estábamos destinados a vivir mucho tiempo de todos modos. 3 dedos. Acelera el ritmo. La voz del supervisor supremo resonó a través del altavoz box, raspando mis oídos. Gruñí en señal de entendimiento, aumentando la velocidad de mi trabajo sin levantar la vista. Mi designación no era creativa, pero sí precisa. Los experimentos de los biócratas me habían dejado con 3 dedos gruesos y poderosos en cada mano, perfectos para manipular maquinaria pesada, inútiles para cualquier tarea que requiriera delicadeza. Justo como ellos querían. La mega fábrica se extendía interminablemente en todas direcciones. Un enredo de metal corroído y tuberías silbantes. En algún lugar muy por encima, sabía que los biócratas vivían en sus ciudades del cielo, pero aquí abajo, en las entrañas de Gazar, esos pensamientos eran lujos peligrosos. Ellos gobernaban desde sus altivas ciudades del cielo, humanos genéticamente mejorados que habían llevado los límites de su propia evolución más allá de lo imaginable. Sus cuerpos y mentes, aumentados hasta parecer casi ojo, colapsó de repente, convulsionando, mientras la última ronda de tratamientos genéticos hacía efecto. Nadie se movió para ayudarlo. No podíamos permitírnoslo. No podía decir cuánto tiempo había pasado, con especulaciones inútiles, por supuesto. Éramos lo que éramos. Los pasos pesados del supervisor supremo se acercaron. Mantuve la cabeza baja, mis manos moviéndose más rápido. Se detuvo cerca de mi estación y pude sentir sus ojos aumentados escaneando mi trabajo. «Aceptable», gruñó. «Preséntate para terapia genética después de tu turno. La eficiencia de tu brazo izquierdo está decayendo». Contuve un escalofrío, sabiendo la agonía que me esperaba. «Entendido, supervisor», respondí mientras él se alejaba. Me permití un momento de descanso, apoyándome contra el enorme ensamblaje de engranajes. Mi mano rozó una costura inusual en el piso, algo que no coincidía con el metal circundante. La curiosidad brotó, algo peligroso para un esclavo de la forja. El cuerno de turno sonó de nuevo, señalando el final del ciclo de trabajo. Mientras otros esclavos se dirigían hacia las cámaras de terapia genética, me quedé atrás, estudiando la extraña costura. «3 dedos, muévete». La voz del supervisor supremo me devolvió a la realidad. Me enderecé, ocultando mi descubrimiento. «Sí, supervisor. Disculpas». Me uní a la fila de esclavos de la forja, mi mente en ebullición. ¿Qué había debajo de esa costura? Y más peligroso aún, ¿me atrevería a descubrirlo? Las puertas de la cámara de terapia genética se abrieron cuando me acerqué. Entré, apretando los dientes contra el dolor que vendría mientras las drogas inundaban mi sistema, retorciendo mi cuerpo según la voluntad de los biócratas. Un pensamiento ardía a través de la agonía. Mañana investigaría esa costura, fuera cual fuera el costo. La habitación olía a químicos cuando salí, mis músculos aún temblando por la terapia genética. Mi brazo izquierdo se sentía extraño, más fuerte pero menos mío. Moví los dedos, observando el movimiento extraño bajo mi piel. Mi sueño fue perturbado por pesadillas de habitaciones ocultas y supervisores amenazantes. Cuando el cuerno de turno sonó, ya estaba alerta, mi mente enfocada en un solo objetivo. Caminé hacia mi estación, notando las posiciones de las cámaras box y las rutas de patrulla.
La costura estaba justo fuera de su vista, oculta por un enorme ensamblaje de engranajes. Ahora solo tenía que esperar. Las horas pasaron lentamente. Trabajé mecánicamente, cada movimiento calculado para parecer normal mientras vigilaba la oportunidad. Llegó durante el cambio de combustible a mitad del turno, cuando las cámaras se apagaron brevemente. Me arrodillé, mis dedos explorando la costura. Era vieja, mucho más antigua que el piso circundante. Mi corazón se aceleró mientras aplicaba presión, sintiendo que algo cedía ligeramente. Un sonido bajo y chirriante surgió, y me congelé, seguro de que me habían descubierto. Nada. El ruido constante de la línea de ensamblaje lo había enmascarado. Trabajé en la costura, abriéndola milímetro a milímetro. Un vacío oscuro se abrió debajo, liberando una ráfaga de aire viciado. Dudé, el miedo siempre presente al castigo, luchando contra una emoción desconocida. La esperanza. La decisión fue tomada por mí cuando escuché los pasos pesados del supervisor supremo acercándose. Empujé mis escasas raciones en la abertura para mantenerla abierta y me levanté rápidamente, mis manos volando sobre mi trabajo como si nada hubiera pasado. 3 dedos. La voz del supervisor supremo era plana. Tu productividad ha aumentado un 7% desde el tratamiento de ayer. Aceptable. Mantén este nivel. Gruñí en señal de aceptación, sin confiar en mi voz. Cuando se alejó, me permití un pequeño respiro de alivio. No me habían descubierto. El resto del turno fue tortuoso. Cada momento esperaba que sonaran las alarmas, que los guardias me arrastraran lejos. Pero no pasó nada. Cuando el cuerno final sonó, me di cuenta de que lo había logrado. Me quedé atrás mientras los otros esclavos salían, fingiendo ajustar un componente obstinado. Cuando el último se fue, me moví rápidamente, apartando el panel que había sostenido con las raciones. La abertura era pequeña, apenas lo suficientemente grande para mi voluminoso cuerpo. Dudé una vez más, el peso de una vida de condicionamiento presionándome. Desobedecer era la muerte. Cuestionar era la muerte. Esperar era la muerte. Me deslicé en la oscuridad. El descenso fue claustrofóbico, mi cuerpo mutado, raspando contra el metal antiguo. Entré en un lugar que no podía entender. Líneas limpias y superficies suaves me recibieron, intactas por la mugre perpetua de la fábrica de arriba. Las paredes estaban cubiertas con algún tipo de lenguaje o símbolos. Mientras las examinaba, una extraña familiaridad me atrajo. Parecían contar una historia de humanos que habían previsto una gran amenaza, de guardianes creados para vigilar una fuerza oculta. ¿Podría ser esta la verdad detrás de nuestra existencia? Éramos los esclavos de la forja más que simples trabajadores, sino algún tipo de defensa preparada. ¿Y los biócratas? ¿Habían olvidado su verdadero propósito? Allí, en un pedestal en el centro de la habitación, había un pequeño dispositivo. Sin pensarlo, lo tomé. En el momento en que mis dedos se cerraron alrededor del dispositivo, una sacudida de algo recorrió mi cuerpo. Imágenes aparecieron en mi mente, ciudades imponentes, máquinas inimaginables y seres que parecían casi humanos, pero no del todo. Me tambaleé, casi dejando caer el dispositivo. ¿Qué era esto? ¿Qué había encontrado? Un sonido distante me devolvió a la realidad. Los pasos pesados de una patrulla de supervisores. Tenía que salir, tenía que esconder esta cosa imposible. Me arrastré de vuelta por el pasaje. Justo cuando emergí escuché voces. Sin tiempo para cerrar completamente la entrada, deslicé el panel del piso casi en su lugar, rezando para que no lo notaran. Metí el dispositivo en un bolsillo oculto de mi ropa de trabajo, agradecido por una vez por el volumen de mi forma mutada. Me uní a la fila de esclavos de la forja exhaustos que se dirigían hacia las cámaras de dormir.
Mis pensamientos daban vueltas. Lo que había encontrado iba en contra de todo lo que nos habían enseñado. Sugería un pasado y posiblemente un futuro más allá de los confines sombríos de nuestra existencia. Y ahora, ese conocimiento peligroso, literalmente, quemaba un agujero en mi bolsillo. Me acosté en mi litera esa noche, una mano curvada protectoramente alrededor del dispositivo oculto. ¿Qué era esta cosa? ¿Qué significaba? Y lo más aterrador, ¿qué pasaría cuando los biócratas inevitablemente descubrieran lo que había hecho? Los siguientes ciclos estuvieron marcados por una paranoia intensa y una investigación sigilosa. Cada momento que no estaba trabajando, examinaba el dispositivo, trazando sus contornos suaves e intentando descifrar su propósito. Permaneció inerte. El breve destello de visiones de nuestro primer contacto nunca se repitió. Me volví más audaz, arriesgando un precioso sueño para colarme de vuelta a la habitación oculta. Cada visita revelaba nuevas maravillas, diagramas intrincados en las paredes, fragmentos de tecnología que no podía entender. Memorizaba cada detalle, sabiendo que podría no tener otra oportunidad. Mi trabajo sufrió, y los supervisores lo notaron. 3 dedos, gruñó el supervisor supremo, parado sobre mí. Tu eficiencia ha caído un 12%. Explica. Mantuve la mirada baja. Disculpas, supervisor. El último tratamiento genético está tomando más tiempo de lo habitual para ajustarme. Una mentira, una peligrosa. Los ojos aumentados del supervisor me escanearon. Preséntate en la MedBay 7 para recalibración intensiva, inmediatamente. La recalibración intensiva significaba dolor, posiblemente una alteración permanente. Pero negarse no era una opción. Caminé hacia la MedBay 7, el dispositivo oculto en mi bolsillo. Mientras caminaba, se formó un plan. Era temerario, probablemente suicida, pero no podía perder lo que había descubierto. Las puertas de la MedBay se abrieron. Dentro, mesas de acero frío y estantes de jeringas me esperaban. Un médico mecánico, más máquina que hombre, se volvió hacia mí. Designación: 3 dedos, esclavo de la forja, clase Delta. El médico mecánico asintió, alcanzando una jeringa de aspecto particularmente siniestro. Prepárate para la recalibración. Desvístete. Cumplí, colocando mi ropa con cuidado, rezando para que el dispositivo no fuera descubierto. Mientras me acostaba en la mesa, las restricciones se cerraron alrededor de mis extremidades. Antes de que pudiera reaccionar, hice mi movimiento. Espera, dije, forzando pánico en mi voz. Hay algo mal con el equipo. Humo. El médico mecánico se detuvo, volviéndose para revisar el equipo. En ese segundo, actué. Mi brazo mutado, mucho más fuerte de lo que incluso los supervisores sabían, rompió la restricción. Agarré la jeringa y la clavé en el cuello del médico. La criatura híbrida cayó pesadamente. No esperé a ver si se levantaría. Corrí de la MedBay, agarrando mi ropa y el precioso dispositivo. Me perdí en los pasillos, luchando por recordar el camino hacia la habitación secreta. Escuché gritos detrás de mí. Estaban viniendo. Doblé una esquina, viendo el ensamblaje de engranajes familiar más adelante. Con un estallido de velocidad, lo alcancé, mis dedos arañando el panel oculto. No cedía, los pasos se acercaban. Miré alrededor desesperadamente, viendo un conducto de ventilación. No había tiempo para pensar. Arranqué la rejilla y me metí dentro, cerrándola detrás de mí justo cuando los primeros guardias llegaban. Gateé por el conducto estrecho, cada sonido amplificado en el túnel de metal. Mis hombros raspaban dolorosamente contra los lados, pero seguí adelante. Tenía que ir más profundo,
tenía que encontrar una manera de volver a ese mundo oculto debajo del piso de la fábrica. Emergí en una pequeña unión de mantenimiento. Tuberías y cables serpenteaban en todas direcciones. Me detuve, escuchando. Las alarmas parecían distantes ahora, pero no podía arriesgarme a volver. Examiné las tuberías, notando una que parecía más vieja que las demás. Siguiendo una corazonada, la seguí, apretándome a través de los huecos casi demasiado pequeños para mi voluminoso cuerpo. El aire se volvió sofocante y el metal más oxidado. Iba más profundo de lo que nunca había estado. De repente, la tubería terminó en una rejilla oxidada. Más allá, vi un resplandor familiar. De alguna manera, había encontrado el camino de regreso a la habitación oculta. Forcé la rejilla abierta, cayendo en la habitación antigua. Por un momento, simplemente me quedé allí, respirando. Luego, la realidad me golpeó. Ahora era un fugitivo. No había vuelta atrás. Saqué el dispositivo de mi bolsillo, mirando alrededor. Noté algo que había pasado por alto antes, una pequeña hendidura en una de las paredes, perfectamente formada para encajar el dispositivo. Dudé. Todo en mi vida me había enseñado a obedecer, a nunca cuestionar. Pero esa vida había terminado. Coloqué el dispositivo en la hendidura. Vertirían en los biócratas. El metal raspó contra el metal, el sonido resonando por la habitación. Se estaban acercando. Tenía que moverme. Tenía que encontrar una salida. ¿Pero dónde? La única salida que conocía llevaba de vuelta a una captura segura. Escaneé la habitación desesperadamente, mis ojos mejorados, detectando detalles que había pasado por alto antes. Allí, oculta bajo siglos de polvo, había otra puerta. Corrí hacia ella, mis dedos buscando un mecanismo para abrirla. Nada. Golpeé la puerta con frustración y, para mi sorpresa, respondió. La puerta se deslizó, revelando un túnel oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Miré hacia atrás, a la pantalla holográfica, que ahora mostraba los esquemas de lo que parecía una vasta red subterránea, una ruta de escape. Agarré el dispositivo de su ranura, sumiendo la habitación en la oscuridad, y me sumergí en el túnel. El pasaje era estrecho, claramente no diseñado para mi voluminoso cuerpo diseñado. Avancé sintiendo las paredes raspando mi piel. Podía escuchar a mis perseguidores acercándose. De repente, el túnel se abrió en un vasto espacio. Mis ojos lucharon por adaptarse. Estructuras masivas se alzaban en la oscuridad, máquinas antiguas cuyo propósito había sido olvidado hace mucho tiempo. Mientras me adentraba, mi pie tropezó con algo. Miré hacia abajo y vi una mano esquelética que salía del suelo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué había pasado aquí? Un haz de luz intensa cortó la habitación. Las voces rebotaron en las paredes. El fugitivo fue por aquí. Encuéntrenlo. Me agaché detrás de una de las máquinas. Estaban en la habitación ahora. Podía escuchar sus extremidades aumentadas, oler el aroma de sus armas. Mientras me agachaba allí, el dispositivo en mi mano de repente se calentó y aparecieron símbolos en su superficie. Por instinto, presioné mi pulgar contra el símbolo más grande. La habitación estalló en luz y sonido. Las máquinas antiguas cobraron vida, sus engranajes girando mientras despertaban de su largo sueño. Los soldados biócratas gritaron de alarma. No esperé a ver qué pasaría después. Corrí más profundo, en el laberinto de máquinas que despertaban. Detrás de mí, escuché gritos, tanto de dolor como de algo más. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Aparecieron grietas, liberando chorros de vapor. Todo el lugar se estaba desmoronando. Vi una grieta estrecha en la pared lejana y corrí hacia ella, mientras me apretaba a través. La habitación colapsó detrás de mí. El polvo llenó el aire, ahogándome. Cuando se despejó,
Me encontré en una pequeña habitación similar a una cápsula. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que había visto en el dispositivo. En el centro había una sola silla, rodeada de pantallas inactivas. Me acerqué a la silla, notando cómo parecía diseñada para una forma más cercana a mi cuerpo mutado que a un humano básico. Cuando me senté, las pantallas cobraron vida. La información inundó mi visión. Mapas estelares, secuencias genéticas, registros históricos. La verdad de nuestro mundo, de lo que habíamos sido y en lo que nos habíamos convertido, se desarrolló ante mí. No éramos meramente trabajadores o esclavos. Éramos armas, semillas plantadas por nuestra propia especie, enterradas en lo profundo y olvidadas, esperando el día en que seríamos necesarios nuevamente. Los biócratas eran nuestros carceleros, sí, pero también nuestros protectores, manteniéndonos ocultos de una amenaza que creían que algún día regresaría, pero algo había salido mal. Los biócratas habían perdido su camino, olvidando su propósito. Un nuevo conjunto de símbolos apareció en la pantalla principal. Una elección: activar el protocolo de seguridad y destruirlo todo, o iniciar el despertar y enfrentar las consecuencias que pudieran venir. En ese momento, no era solo Tres Dedos, el esclavo de la forja. Era la culminación de un plan antiguo, la clave para la supervivencia de la humanidad o su perdición final. Presioné mi mano contra el panel de control. La pantalla parpadeó, respondiendo a mi toque. Una voz antigua y sintética llenó el pequeño espacio. Protocolo de activación iniciado. Confirme divergencia de especie base. Dudé, inseguro de qué hacer. El dispositivo que había tomado de la habitación oculta se sentía cálido en mi bolsillo. Por impulso lo coloqué en la consola. Encajó perfectamente en una ranura previamente invisible. La habitación cobró vida. Las pantallas holográficas aparecieron a mi alrededor, mostrando diagramas de hebras de ADN, mapas estelares y lo que parecían planes de batalla. La voz habló de nuevo. Clave genética aceptada. Desbloqueando contingencia Omega. La silla en la que estaba sentado se reclinó de repente, y las restricciones se cerraron alrededor de mis extremidades antes de que pudiera reaccionar. Un dolor agudo atravesó la parte posterior de mi cráneo, y la información inundó mi mente. Lo vi todo. Los humanos originales, nuestros creadores, previeron una amenaza desde el espacio profundo. Planearon crear 2 líneas de defensa. Los biócratas como guardianes y supervisores, y nosotros, los esclavos de la forja, como la fuerza adaptativa definitiva. Fuimos diseñados para evolucionar rápidamente, para convertirnos en lo que fuera necesario para enfrentar la tormenta que se acercaba. Pero algo había salido mal. Los biócratas, encargados de vigilarnos, se habían convertido en tiranos. Habían olvidado su propósito, viéndonos solo como herramientas para su propio poder. Los protocolos de seguridad puestos por nuestros creadores habían sido corrompidos o olvidados. Mientras la información fluía, sentí mi cuerpo cambiando. Las mutaciones que me habían marcado como un esclavo paredes, cada una conteniendo un esclavo de la forja como yo. No solo esclavos de la forja, un ejército esperando ser despertado. Otra explosión, más cerca esta vez. Podía escuchar los gritos de los soldados biócratas resonando a través de los túneles. El tiempo se acababa. Alcancé el panel de control central, mi mente recién mejorada, interpretando fácilmente su interfaz compleja. Un comando despertaría a mis hermanos y hermanas, liberando una fuerza que podría derrocar a los biócratas y prepararnos para la verdadera amenaza que nuestros creadores originales habían previsto. Sin embargo, no podía evitar preocuparme. ¿Estábamos listos? Nuestro tiempo en servitud
¿Nos había preparado para esta responsabilidad o nos convertiríamos en otra forma de tiranos? La puerta detrás de mí se abrió de golpe. Los soldados biócratas entraron, armas en mano. A la cabeza estaba una figura que reconocí, el supervisor supremo, su cuerpo aumentado, más máquina que hombre. «Aléjate de la consola, aberración», gruñó, su voz distorsionada por implantes mecánicos. Me mantuve firme, una mano sobre el interruptor de activación. «Has olvidado quién eres», dije, mi voz firme a pesar del miedo que recorría mi cuerpo. «¿Quiénes somos todos? Hay algo que viene, algo que nuestros creadores previeron. Estábamos destinados a enfrentarlo juntos». Los ojos aumentados del supervisor supremo se movieron mientras procesaba mis palabras. Por un momento, vi confusión en su rostro, un atisbo de recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Se extendían tanto entre los esclavos de la forja como entre los soldados biócratas. El supervisor supremo se agitó, su rostro contorsionado en ira y miedo. El holograma continuó, revelando secretos largamente enterrados. Habló de un enemigo, del plan de los humanos originales para crear dos fuerzas simbióticas, una para guiar, otra para luchar. Las palabras del holograma enfurecieron al supervisor supremo. «Esto no es más que un truco», gritó. «Un último esfuerzo de una unidad defectuosa para rebelarse». Di un paso adelante. «Pero explica todo. Nuestras mutaciones, sus aumentos. Estábamos destinados a...» Un dolor ardiente explotó en mi pierna cuando un disparo aturdidor del arma del supervisor supremo me golpeó. Caí, mis músculos convulsionándose incontrolablemente mientras luchaba por mantenerme consciente. El supervisor supremo se volvió hacia sus soldados. «Destruyan ese dispositivo. Terminen el holograma. Esta rebelión termina ahora». El caos estalló. Los soldados biócratas avanzaron, sus armas destellando. El dispositivo que había comenzado todo fue arrancado de la consola y aplastado bajo una bota blindada. El holograma murió, sus últimas palabras perdidas en los sonidos de la batalla. Los esclavos de la forja, recién despertados, aún desorientados por la estasis, fueron atrapados en el fuego cruzado. Miré con horror cómo mis hermanos y hermanas caían, aturdidos o sometidos. Su oportunidad de un verdadero despertar había sido brutalmente cortada. A través del dolor y el humo, vi al supervisor supremo acercándose a mí. «Has causado suficientes problemas, aberración», dijo. «Es hora de corregir este mal funcionamiento de manera permanente». Mientras sus soldados me sujetaban, vi a los otros esclavos de la forja siendo llevados de vuelta a los niveles de la fábrica. Algunos lucharon, pero la mayoría parecía cumplir, su voluntad de resistir aplastada por la respuesta rápida y brutal de los biócratas. El supervisor supremo se inclinó hacia mí. «Lo que sea que pensaste que descubriste, las mentiras que ese holograma te dijo, recuerda esto. Somos los biócratas, somos el orden, somos el control, y no seremos socavados por los delirios de una herramienta defectuosa». Quería discutir, hacerle ver la verdad, pero el disparo aturdidor me había dejado débil y desorientado. Mientras mi visión se oscurecía, escuché al supervisor supremo dar su orden final. «Lleven a este a reciclaje. Recalibración completa y reutilización. Quiero que cada rastro de esta rebelión sea borrado». Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la vasta cámara de esclavos de la forja despertados, mis hermanos siendo llevados de vuelta a las entrañas de la fábrica. Sus ojos estaban apagados, derrotados, pero en algunos vi una chispa de algo que la violencia de los biócratas no podía extinguir: las semillas de la rebelión.